Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Cuando yo te digo alimento que viene de Dios es porque en eso consiste la palabra de Dios. Eso es un alimento, este material, estas enseñanzas, estas meditaciones que todas confluyen en la palabra de Dios. Por eso es el alimento que te llega de parte de Dios. Dios anhela y desea que tú le conozcas. Así, esa es la verdad. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. Mira qué tan importante. Entonces, ayer te lo insistí, hoy comienzo con esto. Acércate a Dios. ¿Y qué tal si a través de estas meditaciones tú puedes decir: sí, estoy conociendo a Dios? Qué interesante. Mire cómo sí se puede. O sea, no hay taras en la vida para que me puedan impedir realmente conocer a Dios en su esencia. Aquí estamos, a través de estos materiales, a través de estas didácticas, a través de estas herramientas, tú puedes conocer a Dios. Acércate a Él, que la verdad será una gran bendición para tu vida. Serie Principios de Vida que nos ayudan a vivir, y ayer precisamente terminábamos con el tema del principio de humildad, del cual venimos desarrollando ya con 2-3 días con este. Y así hoy vamos a continuar porque tenemos muchas cosas que aprender acerca de ese punto. Recuerda que la humildad no es aquel que sencillamente es amable, es amable. Ese que humanamente decimos es que esa persona tiene el don de gente. No, quítate ese concepto, porque seguramente lo conoces externamente, en la calle, por fuera, pero hay que conocerlo por dentro. Sí, es ahí, realmente, porque una persona que no quiera acercarse a Dios, que es una persona que no conozca a Dios, tú le puedes preguntar a una persona que tú creas que es humilde, ¿qué tanto conoce a Dios? ¿Qué tanto conoce a Dios? Si estudia la palabra de Dios, si es una persona temerosa de Dios, si es una persona que vive en los principios de Dios, claro, ahí por supuesto entonces que estamos hablando que está aprendiendo, y por supuesto de parte de Dios, a llevar este principio de humildad. Vamos a continuar entonces acerca de este principio, y hoy te voy a traer la vida del Señor Jesucristo como ese molde, modelo y ejemplo, como esa persona, acuérdate bien, persona que realmente tiene la cualidad excepcional de ser nuestro mejor ejemplo, el Señor Jesucristo. Es el ejemplo para todo el mundo, de quien tenemos nosotros que extraer las mejores enseñanzas, porque no hay nada malo, absolutamente no hay nada malo en Él. Jesucristo, nuestro mejor ejemplo de humildad. Vamos a seguir aprendiendo. Aunque el ejemplo entonces, como veíamos, de David es muy bueno, y seguro que podemos seguir aprendiendo también. Sí, y con él podemos aprender mucho sobre la humildad de David. El mejor ejemplo que encontramos en la palabra de Dios es de este personaje que te acabo de decir, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de David, el Hijo del Dios viviente, Dios encarnado. Imagínate, Dios encarnado. Como lo enseña el versículo, el capítulo 2 de Filipenses, nos explica muy bien, y ahí se nos anima a tener la misma actitud que tuvo Jesús. Filipenses, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 5 al 9. Filipenses 2, versículos del 5 al 9.
Mira lo que nos dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo. De hecho, comienza diciendo de la siguiente manera: haya pues en vosotros, mira qué interesante, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira qué maravilloso lo que nos enseña la palabra de Dios, el manual de nuestra vida. Si tú quieres que te vaya bien en la vida, no desestimes la palabra de Dios, no desestimes la Biblia, todos los días en ella. Aprende acerca de Dios a través de ella, porque ahí Dios te da las instrucciones de cómo es que tienes que vivir el día que Él te está dando. El día, un día a la vez, Dios nos da. Y aquí, por ejemplo, nos dice que este sentir es el que tiene que tener nuestra vida, así como lo tuvo el mismo Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Te das cuenta? Él se humilló, Él fue humilde. Él fue humilde porque dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Él no buscó una justificación. Él no buscó una justificación para no cumplir acá en la tierra el propósito de su papá de venir a salvar. Pero salvar mediante su estilo de vida. Por eso es que el cristianismo no es ninguna religión. El cristianismo es la vida del Señor Jesucristo. En eso, allí está realmente el tema central de lo que es la vida cristiana. Si tú quieres aprender, ahí está en Cristo. De hecho, a la iglesia yo le enseño y pues que esto llegue también a muchas otras partes. Porque ¿dónde conoces tú la vida del que te salvó o de aquel que quiere seguir salvando a la humanidad? ¿Cierto? A través de Juan 3:16, recuerda, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito para que aprendas a leer todos los evangelios, despacio y buena letra, pero estudiándolo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Haz un buen estudio y allí se te va a presentar quién es Jesucristo, el que tú necesitas como tu Salvador. Y el que ya lo tiene, pues con más veras, conocerlo de primera mano. Entonces, este es el sentir que tiene que haber en nosotros. Él, que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios para aferrarse y no despojarse. Mira qué interesante. Si eso no es humildad, entonces, ¿qué es humildad entonces? ¿Te das cuenta? Por eso es que insistimos que ese principio de humildad no está dado de ninguna manera en aquella persona porque es formal, porque es buena persona, porque es buena gente, como te lo he venido diciendo. No, nada de eso. Mira, aquí tienes el mejor ejemplo de todo. Y aún mira como también aprendemos de Dios a través de la vida de David. Entonces, cuando venimos a Cristo en nuestra condición pecaminosa, debemos venir en humildad. ¿Por qué? Porque precisamente Cristo no conoció pecado. Y si el que no conoció pecado por nosotros fue a la cruz por el pecado nuestro, entonces apenas es justo. Si quieres hablar de justicia y de entender justicia, pues esto que te estoy diciendo, apenas es justo que nosotros vayamos a la presencia de nuestro Salvador, que siendo justo murió por nuestros pecados. Entonces, humildemente reconocemos todas sus enseñanzas. Humildemente reconocemos que Él y solo Él es nuestro único maestro de maestros. Es el único. Asimismo, reconocemos que somos pobres y mendigos en cuanto, acuérdate, a pobres en espíritu, ¿cierto? Pobres y mendigos, que venimos sin nada que ofrecerle, excepto nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Eso es lo que hace un pobre en espíritu. Un pobre espíritu reconoce esto, como te lo decía en el día de ayer. Totalmente, tiene claridad absoluta, porque está centrado
en una posición de conocer a Dios, y por supuesto que eso en el Espíritu Santo, no es en ningún otro espíritu. Solo existe el Espíritu de Dios, el Espíritu verdadero, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor. Es así entonces como tenemos que aprender a acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad. Y por supuesto, si ya tú lo tienes, entonces ya tienes la salvación. Entonces, ¿qué piensas? ¿Que no lo vas a seguir haciendo, acercándote a Él y reconociéndolo? Por supuesto, y aún mucho más ya que el Espíritu Santo está en ti. Entonces, la humildad debe ser cada vez más y más grande, que crezca cada día más y más la humildad. Que ese principio lo tengas, pero muy bien establecido, muy bien fundamentado precisamente en la persona del Señor Jesucristo. Reconocemos nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, es decir, para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. En nuestras propias fuerzas jamás lo podremos hacer. Entonces, cuando Él ofrece la gracia y misericordia de Dios, aceptamos con humilde gratitud y nos comprometemos en todo nuestro ser para Él, sí, para Él realmente, y para nadie más. Morimos a nosotros mismos, es decir, menguamos, bajamos la guardia, decrecemos, como dice en unas versiones de la palabra de Dios, para que Cristo crezca, a fin de que podamos vivir como una nueva creación precisamente en el Señor Jesucristo. Bueno, veamos a ver lo que nos dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 con respecto a lo que estamos enseñando. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que se llama precisamente aprender a morir. Juan el Bautista lo dijo así: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Como te digo, y en otras versiones dice, es necesario que yo decrezca para que Él crezca. ¿Te das cuenta? En 2 Corintios 5:17 nos está diciendo que el que está en Cristo es nueva criatura. Todo lo atrás, todas las cosas viejas ya pasaron, no existen, porque están nuevas en Cristo Jesús. Es decir, tu vida está centrada en Jesús. Todo cristiano debe tener su vida centrada única y exclusivamente en Jesús. Aprende esto. Que ya tú lo sabías. ¿Y entonces qué está sucediendo con tu vida? Si tu vida está centrada en el Señor Jesucristo, entonces la vida que tienes que llevar es una vida explosiva, cristianamente hablando. Es decir, hay que comunicar, y hay que expresar, y hay que llevar el conocimiento. Hay que mostrar al Cristo vivo que tú dices que tienes. En eso consiste. La humildad bíblica no solo es necesaria para entrar en el reino, también es necesaria para ser grande en el reino. Mira qué tan interesante, pues. Repito, la humildad bíblica no solo es necesaria para entrar en el reino, también es necesaria para ser grande en el reino. Mira qué interesante. Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí es donde yo digo, la palabra de Dios es única, es verdadera, es maravillosa. Cómo nos abre realmente los ojos de nuestro entendimiento. Que tú no entendías, ahora mira cómo puedes entender. Es clarito, es claro realmente. El concepto de vida no está centrada aquí en la tierra. Para nada. Para el que no tiene a Cristo y para el que decide no creer en Cristo, pues obviamente que sí. Pero cristiano, oye, cristianita, oye, hijo, hija de Dios, a ti te estoy hablando a través de estas meditaciones, el pan de vida. Escucha lo que te dice tu Salvador. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, mira que Él no tiene
esa función acá. Él no vino para que le sirvieran, Él no vino pues para que le rindieran pleitesía. No, Él vino fue a servir, Él vino fue a atendernos, Él vino fue a enseñarnos, Él vino como maestro, ¿cierto? Él vino a mostrarnos la vida, en qué consiste la vida, realmente la vida eterna, en que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo a quien Él ha enviado. Y ahí estaba Él enseñando. Y nos dejó a nosotros esta maravillosa palabra de Dios. Aquí Jesús es nuestro modelo. Así como Él no vino para ser servido, sino para servir, nosotros entonces debemos comprometernos a servir a los demás, considerando sus intereses por encima de los nuestros. Ponle sentido a esto. ¿Cómo lo vamos a entender? Tenemos que abrir la palabra de Dios. Miremos a ver lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Oye, estamos en este principio de humildad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Maravilloso. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dejemos el egoísmo. Dejemos de estar pensando siempre en nosotros. Iglesia, despierta. Despierta, porque en Cristo realmente, en Cristo tenemos la necesidad. ¿Por qué la necesidad? Porque Él es nuestro ejemplo. En Cristo entonces tenemos la facultad. ¿Por qué? Porque Él vino a enseñarnos. Él nos mostró una vida. Él nos mostró una vida. Él nos mostró realmente cómo es que se tienen que hacer las cosas. Él no nos está hablando a nosotros y a nadie vino, le mandó mensajitos sencillamente por WhatsApp o por correo. No, Él vino acá, como lo enseñábamos atrás. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó para tomar forma de siervo, ¿cierto? Y humillarse. Ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aprender de Él. El cristiano vive como Cristo. Su esfuerzo, su valentía, el pagar el precio debe estar centrado en la vida del Señor Jesucristo, en nadie más. Concéntrate solo en eso, concéntrate. Y ahora, ese Cristo te va a dar a ti todo lo que tú necesitas. Es decir, te va a dar para el diario vivir, te va a enseñar a vivir una vida de paz, de tranquilidad, porque es que esa es la verdadera vida realmente. ¿De qué nos sirve tener tantas cosas si no tenemos paz? Y en eso está centrado. Comienza por darnos la paz. Yo doy la paz, no como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Bendito sea el Dios Todopoderoso, cómo nos enseña, cómo nos insiste para que le sigamos conociendo. Y estas meditaciones tienen ese propósito. ¿De qué? De glorificar solamente a Dios. Acabamos de verlo. ¿Y en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien has enviado. Estas meditaciones tienen ese propósito de invitarte para que tú conozcas al único Dios verdadero, y para que asimismo conozcas a tu Señor y Salvador, a Jesucristo. Y todos aquellos que no lo tienen, pues es el momento de confesar que Cristo es su Señor, y que Él murió en la cruz por tus pecados. Te arrepientes, asimismo lo recibes con una oración de fe, creyendo que realmente Él está en tu corazón, y que de ahí en adelante tu vida será diferente, porque caminarás en Cristo, vivirás en Cristo, según Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la sangre, en este cuerpo, en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es así. Hay que confesar, debes confesar y creer con tu corazón que Cristo es tu Señor y es tu Salvador, y comenzar. Y ahí recibes al Espíritu Santo, pero es una oración de fe, es una actitud netamente de fe. No es pasajero, no es nada pasajero, es convicción, es fe, según Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cristo es tu Salvador? Sí. Afírmalo en fe.
el Espíritu Santo te toma, te bautiza en Él y te arrepientes y comienzas a caminar en la vida que Cristo te enseña a vivir. Te acercas a la iglesia y comienzas tu vida, y así con toda tu familia. Bendito sea el Señor. Acerquémonos a Dios y oremos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, Padre bendito, por este día maravilloso, por tener el comienzo, Señor, oh Dios de los cielos, de poder agradarte, escuchándote a ti, tu palabra, tus mensajes, cómo me sigo edificando, cómo tu palabra sigue siendo para mí, oh Dios de los cielos, ese pan, el pan que descendió del cielo, ¿sí? El pan vivo que descendió del cielo. Qué maravilloso es poder entenderlo así, porque tu palabra me lo enseña. Lo recibo con gratitud y te doy yo a ti toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Gloria a Dios por estos tiempos, por estos espacios. Acércate a Dios, acércate a Dios. Todos le necesitamos. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.